¿Cómo podíamos operar Bitcoin en el día de hoy y qué objetivos teníamos? Eso te lo explicaré en un momento. Me llamo Alexis Rangel y este es otro análisis técnico sobre el Bitcoin en nuestros diferentes gráficos y nuestras diferentes temporalidades. Te voy a explicar cuáles eran los objetivos de Bitcoin para el día de hoy y cómo podíamos operar en nuestro gráfico de scalping, que es donde yo tomo mis trades. Ya sabes que tenemos nuestro gráfico de 4 temporalidades, el de scalping, el de largo plazo y el de mediano plazo. Ok, ¿qué objetivo teníamos para Bitcoin en el día de hoy? Teníamos los $72,666 y los $72,485. ¿Por qué teníamos este objetivo, Alexis? Porque podíamos operar con una fase correctiva después de que rompiera la directriz bajista de máximos decrecientes, que empezaran a salir las fuertes compras. Nuestros indicadores nos lo estaban advirtiendo, nuestras medias móviles de menor periodo también nos dieron el cruce alcista, las de mayor periodo se colocaron, el precio se colocó por encima de las de mayor periodo, y como ya sabes, los traders siempre venimos a buscar un 200% de ganancias de la fase anterior. Casi siempre, no te estoy diciendo que siempre pase, pero de 100 veces pasa a 80 veces. Por eso mismo cerró la orden Close Profit por encima de los $72,666. Deja el rango de precios para que posteriormente quede como un nuevo máximo de la acción del precio, y por eso está corrigiendo en este momento a buscar liquidez a nuestros 100% de ganancias de la fase anterior en los $71,573. Además, bajó a tomar liquidez a nuestro 100% de ganancias de la fase anterior, o bueno, a nuestro nivel intradiario. Es que yo tomé el trade en Ethereum en los $70,625, donde deja la imagen de doble suelo y se vuelve a impulsar para poder hacer el breakout de los $71,509 y venir a buscar de vuelta los $72,685. ¿Qué pasa? Si aquí ya dos veces deja dos máximos de la acción del precio con grandes rangos de precio, ¿qué te está advirtiendo el precio, bro? Que no quiere hacer el breakout de este nivel, que va a buscar el pullback después de llegar a este nivel. Lo que ya pasó una vez, dos veces, tres veces, posiblemente pueda pasar una cuarta. En la temporalidad de 4 horas, lo que está pasando es que cerró una orden Close Profit por encima de los $71,509 y por encima de un 81.20 de corrección de la fase anterior, que no me deja ver la etiqueta en qué precio estaba, en los $71,904, y por eso está viendo el pullback bajista después de que también viniera a buscar nuestro último máximo referente cercano. Ahora empecé con nuestro gráfico de scalping porque quiero cambiarle un poco a los videos y que no empiece siempre con el de largo plazo, con el de 4 temporalidades, sino ir cambiándole. Ok, entonces ya que sabes qué está pasando con Bitcoin en scalping, voy a pasar a nuestro gráfico de 4 temporalidades. ¿Qué estaba haciendo Bitcoin en nuestro gráfico de 4 temporalidades? Cayó en semanal a buscar nuestro RLP de los $69,000, que coincidía con un 100% de ganancias de la fase anterior, que también caía en los $69,000. Como ya te he explicado en videos anteriores, este nivel sirve como nivel de soporte para impedirle mayores caídas al precio. En mi perspectiva del mercado, Bitcoin, después de estar 9 semanas enredado entre este rango de precios de los $71,500 de nuestros RLP, los $69,000, y de nuestro RMP, los $69,994, va a venir a hacer el breakout después de que esperara que bajaran nuestras medias móviles de menor periodo y que después de que nuestros indicadores nos advirtieran de la señal de reversión, después de que cayeran a niveles de sobreventa, que nos advirtieran de la señal de reversión, etcétera. No quiero envolverme tanto en esto, sino en la acción del precio. Ok, tenemos una directriz bajista de máximos decrecientes, aún nada cambia de predisposición. Entonces, ¿qué puede pasar, Alexis? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? Aún puede venir a buscar nuestro último mínimo referente cercano, nuestro RLP, los $56,750, y nuestra media móvil de 200 periodos. Cabe la posibilidad, pero como ya te dije, mi perspectiva del mercado es alcista, pero no significa que porque yo vea alcista, tú tienes que ver alcista, bro. Tu perspectiva puede ser que todavía baje a buscar liquidez a niveles inferiores, ¿ok? En la temporalidad de un día, vemos que primero que nada cayó a un tercer objetivo bajista en un 200% de ganancias de la fase anterior, lo que ya te expliqué hace rato, en los $63,135. Cerró la orden Close Profit, o sea, se la vela bajista por encima de este nivel y se disparan las fuertes órdenes de compra al refugiarlo a nuestro RMP, los $69,997. Te puedo explicar cada movimiento del precio, bro, pero la verdad, qué hueva, lo hago siempre. Entonces, si te interesan los otros videos, en uno de esos tienes que encontrar qué estaba haciendo Bitcoin en este tiempo. Así que pues puedes bajar a ver mi YouTube y buscar, ¿sabes? No todo te lo tengo que poner yo en las manos. Entonces viene y cierra la orden Stop Profit en los $63,135 para que quede la imagen de doble suelo, se disparen las órdenes Stop Profit y este quede como un nuevo mínimo de la acción del precio. Intentó hacer el breakout de nuestro primer objetivo semanal alcista de esta semana, que eran los $71,509, donde cerró la orden Close Profit y se vio el pullback bajista a tomar liquidez a niveles
correctivos de la temporalidad de 4 horas. Perdón. Entonces posteriormente encontró la liquidez y se volvió a impulsar a buscar nuestro segundo objetivo semanal alcista en nuestro máximo referente cercano en los 74,075 dólares, donde cierra la orden close profit y se ven las distribuciones después de la toma de beneficios a tomar liquidez. Abre nuestro nuevo eje central semanal en los 65,961 dólares y viene a buscar nuestro último mínimo referente cercano, donde encuentra liquidez y nuestros indicadores nos advierten de la señal de reversión, nos dan los cruces alcistas, el precio se vuelve a impulsar a venir a hacer primero que nada el breakout de los 69,000, hace el breakout de los 69,997 dólares y intentó hacer el breakout de los 71,509 dólares. Los 71,509 dólares, lo que no pudo hacer, se dispararon las órdenes close profit y se están viendo las órdenes de venta en la temporalidad de 4 horas, como ya te lo he explicado anteriormente. Dejó una fase número 1 de acumulación alcista, una fase número 2 correctiva bajista con mínimos y máximos decrecientes, que viene a buscar nuestro último nivel correctivo de los 65,251 dólares, donde se disparan las órdenes stop profit, deja el rango de precios para que este quede como un nuevo mínimo de la acción del precio, deja una imagen de una fase 1, una fase número 2, para posteriormente irse en una fase número 3 impulsiva alcista de grado menor, rompe la directriz bajista de máximos decrecientes, nuestras medias móviles de menor periodo nos dan el cruce alcista, posteriormente los mínimos cada vez estaban siendo más altos y encontró liquidez también con nuestro eje central semanal, lo que impulsó las órdenes de compra para tener la decisión de hacer el breakout del RLP, los 69,000 dólares. ¿Qué pasó después? Nuestras medias móviles de menor periodo, o el precio se colocó por encima de nuestras medias móviles de menor periodo, y estas también nos están queriendo dar el cruce alcista. Cada vez los mínimos están siendo más altos y los máximos también son crecientes, tenemos una tendencia alcista. Ahora lo que nos tenemos que preguntar de verdad es: ¿será un verdadero breakout o quedará como otra trampa alcista como en las anteriores veces que ha intentado hacer este breakout? ¿O vendrá a buscar los 74,075 dólares, cerrará la orden close profit y se volverá a buscar la toma de liquidez a nuestro RLP de los 71,509 dólares? No lo sé, no adivino el futuro, pero para eso trabajamos diario y hacemos videos diario. Y en este caso tú ves los videos diario para poder saber qué va a ser el precio en el día de mañana. En la temporalidad de 1 hora ya te expliqué qué pasó, ya te expliqué qué pasó en scalping. Voy a acabar con mediano plazo y largo plazo. Bueno, con mediano plazo. Teníamos un primer objetivo alcista para esta semana en los 69,000 dólares, un segundo objetivo semanal alcista en los 71,509 dólares y tenemos un último tercer objetivo semanal alcista en los 74,075 dólares, que es nuestro último máximo referente cercano. Pues nada, bro. Te hice el video rápido porque ahorita tengo cosas que hacer. Y pues nada, ya sabes que si estos videos de análisis técnico diario te gustan, me ayudarías mucho dándole un like y suscribiéndote. Subo videos de análisis diario. Entonces, pues nada, bro, nos vemos en el siguiente video y espero haberte aportado mi 1% para que dejes de perder dinero en los mercados.